Buenas tardes a todos. La idea de este video es recuperar parte de la clase 1 que desarrollamos la semana pasada y focalizarnos básicamente en la clase 2, cuya temática son los constituyentes. Lo primero que quiero recuperar de la clase anterior es el para qué y por qué está esta unidad curricular dentro de la formación del profesorado universitario en educación especial con orientación en sordera y hipoacusia. Nosotros los oyentes somos nativos de la lengua española, o sea, nosotros desde niños hemos aprendido la lengua por el solo hecho de estar en contacto con otras personas, con nuestras familias. Y cuando incorporamos la lengua y aprendemos a hablar, también incorporamos la gramática. La gramática la usamos en forma intuitiva. Nadie nos explica la gramática, sin embargo, nosotros hablamos en forma organizada. Organizamos las palabras dentro de la oración. ¿Qué es lo que pasa con la mayoría de las personas sordas? Se comunican a través de la lengua de señas, o a través de gestos, o a través de señalamientos, o a través de gestos o señas aprendidos dentro de la familia. Y por lo tanto, la lengua española es su segunda lengua. Ellos son nativos de una lengua visual y no de la lengua española. Por lo tanto, cuando hablan el español o cuando escriben en español, básicamente su lenguaje es desordenado o dicho de otra manera, según Tulio, el lenguaje es agramatical, es decir, no podemos observar una gramática. Algunos expertos pueden identificar que esta gramática es la gramática de la lengua de señas. Entonces, nosotros, oyentes, que tenemos la gramática en forma intuitiva, ya al ser profesionales de la lengua y tener que enseñarla a los niños y a los jóvenes sordos, necesitamos conocer esta gramática. Y es por eso que tenemos esta materia dentro de nuestro plan de estudio. Ustedes van a tener que esa gramática intuitiva conocerla como una disciplina. Otro tema que queremos recuperar de la clase número 1 es el concepto de sintaxis. Sintaxis, entonces, es la disciplina que estudia la relación de las palabras dentro de la oración. La unidad que analiza la sintaxis es la oración y sus componentes menores, como son los sintagmas y las palabras. Las oraciones sabemos que forman textos, pero quien estudia los textos es la lingüística textual. Lo mismo que las oraciones están constituidas por palabras. Sin embargo, la estructura interna de las palabras es estudiado por la morfología. Tenemos que tener en cuenta también que la gramática, cuando hablamos de gramática, está constituida por la sintaxis y la morfología. Ahora sí, vamos a iniciar la clase número 2, que se centra en el tema de los constituyentes. Cada oración tiene una estructura interna, tiene unidades menores como son las palabras. Por eso, un primer análisis que podemos hacer de la oración es analizar las palabras y realizar una clasificación de esas palabras. Esta actividad es la que hemos realizado en la clase número 1. Hemos clasificado las palabras en sustantivos, adjetivos, verbos, preposiciones. Ese sería como un primer análisis que podemos hacer de la oración. Retomando algunas de las oraciones que teníamos de la clase pasada,
Podemos decir que en es preposición, la determinante, era sustantivo, de preposición y el sustantivo, y así podríamos seguir. Pero después tenemos un segundo nivel de análisis, que es identificar aquella palabra o grupos de palabras que son inseparables porque forman una estructura de significado, una estructura de sentido dentro de la oración. Y eso es lo que llamamos los constituyentes. Tomando de nuevo la misma oración, podemos observar los constituyentes de esta oración. Primero, encerramos entre corchetes la oración y luego identificamos aquellas estructuras que son inseparables por el significado. En este caso sería, en la era de hielo, un constituyente, los puercoespines, otro constituyente, vivían otros constituyentes en grupo para darse abrigo. Acá podemos decir que en esta oración tenemos 5 constituyentes. Vamos con otro ejemplo. Mi hija compró café colombiano en el aeropuerto. Encerramos la oración entre corchetes y a ver, damos un ratito de tiempo para que piensen ¿cuántos constituyentes tiene esta oración? ¿Pudieron analizarlo? Ahí vamos. Mi hija compró café colombiano en el aeropuerto. Esta es una oración que está conformada, estructurada por 4 constituyentes. Ahora vamos a ver cuáles son las pruebas que podemos hacer cuando tenemos dudas si algo conforma un constituyente o en realidad son 2 estructuras separadas. Vamos con las pruebas para identificar los constituyentes. Las pruebas son 3. La primera prueba es la prueba de la movilidad. Un constituyente yo lo puedo mover de lugar dentro de la oración y la oración va a seguir teniendo sentido. El constituyente se mueve completa la estructura. Tenemos el primer ejemplo, el café colombiano mi hija compró en el aeropuerto. Otro ejemplo, mi hija compró en el aeropuerto el café colombiano. Yo puedo mover el café colombiano como una estructura unida, única, y la oración no va a perder el significado. Otra prueba que tenemos es la prueba de la interrogación. A cada constituyente le corresponde una pregunta y la respuesta es el constituyente completo. Entonces podemos preguntar: ¿qué compró tu hija? El café colombiano. ¿Dónde compró tu hija el café colombiano? La respuesta es en el aeropuerto. ¿O qué hizo tu hija? La hija compró. También podemos preguntar: ¿quién compró café colombiano? Mi hija. Y una tercera prueba es la prueba de la sustitución. Podemos sustituir un constituyente por una palabra con un significado más genérico. Por ejemplo, en vez de usar mi hija, podemos reemplazarlo por el pronombre ella. Ella compró en el aeropuerto el café colombiano. También podemos reemplazar el café colombiano por lo. Mi hija lo compró en el aeropuerto. Y también podemos reemplazar el aeropuerto por allí. Mi hija compró café colombiano allí. Estas son las 3 pruebas que podemos realizar para identificar si una estructura es un constituyente o quizás son 2 o 3 constituyentes. Vamos a seguir con algunos ejemplos. Observemos este par de oraciones.
Pablo admira el coraje de Ana. Pablo admira a Ana por su coraje. ¿Cuántos constituyentes creen ustedes que tenemos en cada oración? Ahí vamos. Pablo admira el coraje de Ana. En el primer caso tenemos 3 constituyentes. Pablo admira a Ana por su coraje. En este caso tenemos 4 constituyentes. ¿Por qué? En el primero tenemos 3 y en el segundo 4. Para dilucidar esta diferencia entre las oraciones tenemos que aplicar las 3 pruebas que vimos en la filmina anterior. La prueba de la movilidad. El coraje de Ana, Pablo admira. El coraje de Ana es una estructura que no se puede separar. La prueba de la interrogación. ¿Qué admira Pablo? La respuesta es el coraje de Ana. La respuesta no es solo Ana ni solo coraje. Y en la prueba de la sustitución, Pablo admira eso. Reemplazamos el coraje de Ana por el pronombre eso. En este ejemplo, el coraje de Ana fue sustituido por eso. En la oración B, Ana y por su coraje son 2 constituyentes diferentes. Vamos a ver entonces las pruebas. En la prueba de la movilidad decimos, por su coraje, Pablo admira a Ana. Ven que podemos tener esas 2 estructuras perfectamente separadas en la oración y sigue manteniendo el sentido. Por su coraje, Pablo a Ana admira, Pablo a Ana admira por su coraje. En este caso podemos mover independientemente de las 2 estructuras a Ana y por su coraje. Y por esa razón son 2 constituyentes diferentes. Para tener mayor seguridad que estos son 2 constituyentes diferentes, aplicamos la segunda prueba, que es la prueba de la interrogación. ¿A quién admira Pablo? A Ana. ¿Por qué admira Pablo a Ana? Por su coraje. Estos constituyentes admiten 2 preguntas diferentes. Y la tercera prueba, para terminar de estar seguros de que estas son 2 constituyentes, usamos la prueba de la sustitución. Pablo admira a ella por su coraje. Pablo admira a Ana por eso. Las 3 pruebas demuestran que Ana y por su coraje son 2 constituyentes diferentes. Bueno, esta clase número 2 ha finalizado. Los invito a leer el texto de Ángela Tulio en el capítulo 3, que habla sobre los constituyentes. Para que profundicen el tema, van a tener algunos ejercicios también dentro del capítulo y los invito luego a realizar las actividades de la clase 2. Hasta pronto, nos vemos.